Estas son fechas donde más abunda el estrés, estas son fechas donde más abunda la ansiedad, donde más hay gente con depresión. Pareciera que fuera calendáricamente las fechas con más alegría del planeta. Imagínense, para el resto, pensémoslo como un grado de mundo, que combinar el mundial con la Navidad y fin de año es como para estar saltando de alegría y tener panoramas pero múltiples. Pero hay gente que está viviendo raíces de angustia, de ansiedad, de depresión, que pareciera ser que no saldrían nunca. Y aquí hay una responsabilidad, mis queridos hermanos, que todos somos parte de esto. Somos nosotros responsables de alimentar nuestro corazón con la verdad de Dios para ser más que vencedores. ¿Sí? Eres, en otras cosas, eres lo que comes. Eres lo que comes. A mí se me está notando un poquito porque una escena muy triste, tuve que darme cuenta que aumenté una talla porque eres lo que comes. Entonces, cuando uno está trabajando mucho, yo estoy todo el día sentado prácticamente haciendo teletrabajo, y las veces que estoy parado es porque me mandaron a comprar pan o una bebida. Entonces, a veces uno se da cuenta que es como la única oportunidad en el día que uno hace ejercicio, y tomé ahí una decisión y me compré ahí un par de pesas. Todavía no se me notan, ya se me va a notar. Pero estoy ahí tomando decisiones radicales. ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbra a lo que es alimentado. Entonces, cuando yo corto el alimento del espíritu y no soy responsable con mi llamado, viene la angustia, viene la ansiedad, viene la depresión, vienen malos pensamientos, vienen pensamientos negativos, pero la palabra del Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿qué significa eso? En otras líneas, que cuando tú entregas el control de tu vida, entonces viene el fuego de Dios sobre ti y empieza a cambiar y a transformar las cosas, y se lleva todo lo que está desordenado, todo lo que está malo, todo lo que está impuro, y viene una palabra de respaldo de Dios sobre su vida. Por eso el llamado hoy es a ser responsables. Diga conmigo, hay que ser responsables. Vamos a decirlo como si hubiéramos tomado desayuno. Hay que ser responsables. Hay que ser responsables. Le cuento esto porque quiero iniciar esto con una historia en la cual ustedes saben que yo siempre lo he ocupado en uno de los momentos más difíciles de mi vida, donde claramente sentí más ansiedad, que fue el tema de la práctica. La práctica de abogado fue el momento más de mayor ataque de ansiedad, donde estaba mayor sumido en estrés. Podría poner fotos acá cómo estaba de flaco porque comía 2 veces al día por el nervio, tenía un estrés muy abundante. Habían causas que uno tenía que ver. Acá en Lo Prado, don Camilo conocerá más o menos la realidad de lo que se vive acá. Uno da gracias al Señor porque detrás de la reja ahí es jurisdicción de uno y puede vivir la verdad de Dios, pero afuera se viven cosas terribles. Entonces, tener contacto directo con eso a uno genera un impacto también. Y dentro de ese momento, yo recuerdo que los primeros días en los cuales tuve que responder, yo tenía una mala costumbre, y esa mala costumbre era llegar siempre atrasado a todos los lugares. Entonces, siempre llegaba cuando decía, ¿a qué hora nos juntamos? No, tipín 8, 8:30. Y llegaba 8:45. Y yo trasladé esa costumbre al plano legal, porque no sabía. Y no me daba cuenta que el juez empieza a la hora. Uno de esos días calculé mal el viaje y empezó el juez a la hora y el postulante no estaba. Y la carpeta de todo el expediente se la había llevado el postulante. Y el abogado entró solo sin nada que decir porque no tenía idea qué es lo que tenía que decir. Y yo venía en la micro, en la 406, porque no pasaba micro acá. Entonces, para más remate, tuve que caminar de aquí hasta San Pablo para poder encontrar micro y después recién llegar al tribunal. Imagínese la cara de mi abogado tutor, cómo me estaba esperando. Una cara de alegría, querido, ¿cómo está? Qué bueno, quiero un cafecito. No. Me sentó y me dijo, mira, antes de darme la reprimenda, no le voy a decir qué me dijo claramente, pero antes de eso, yo estaba como el meme del perrito sonriendo, así como recibiendo toda la reprimenda. Pero antes de eso me dijo, mira, hay un dicho que yo quiero que tú te lo memorices de por vida. Llegar antes es llegar. ¿Sí? Llegar a la hora es llegar atrasado, y llegar atrasado es no llegar. Nunca se te olvide, tienes un punto base menos. Llegar antes es llegar.
Llegar a la hora es llegar atrasado y llegar atrasado es no llegar. Y eso me sirvió, ¿sabe por qué? Porque la primera entrevista de trabajo era 7:45. ¿Sabe a qué hora yo llegué? A las 7:30. ¿Por qué? Porque había una responsabilidad. La responsabilidad trae sobre tu vida madurez. ¿Sabes qué pasa cuando uno es maduro? Es más confiable. ¿Usted le va a pasar algo importante de su vida a alguien que no es confiable? Todos tenemos hijos y bueno, todos los que están acá presentes que tienen hijos se van a dar cuenta de que uno ama. ¿Cuántos aman a su hijo de manera incondicional? Amén. Pero usted le va a pasar las llaves de su auto a su hijo de 3 años, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque está inmaduro. ¿Cuántos aman a sus nietos? Claramente. Usted le pasaría las llaves de su casa, por ejemplo, si tuviera una casa en la playa. Si tuviera una casa en la playa, se la pasaría a su hijo o a su nieto y dice: abuelito, por favor, pásame esto que yo quiero pasarla bien. Y no le pasa. ¿Por qué? Porque es una fuente de peligro, porque no está maduro para poder ser capacitado, para poder enfrentar un problema mayor. ¿Sí? Entonces, llegar antes es llegar. Llegar a la hora es llegar atrasado. Y llegar atrasado es no llegar. Está esto. Pero cuando Dios llama, se aplica exactamente lo mismo. Se aplica exactamente. ¿Por qué hay gente que sigue esclava? Porque no llegó a la hora. Al llamado de Dios. No estoy hablando de algo físico, estoy hablando de algo netamente espiritual. Un ejemplito de esto es que yo siento que Dios me está llamando, pero todavía no sé si esto es el tiempo de Dios. Es no llegar. En algunos casos, hermanos, nosotros hemos visto, y disculpe que esta parte sea tan confrontacional, ya la voy a terminar, después va a venir la parte bonita. Pero esta parte confrontacional es para poder examinar lo que nosotros tenemos que arreglar para poder alcanzar la bendición de Dios. Porque Dios no es que te dice, estás mal. Imagínense, hermanos, si tuviéramos un Dios que nos dijera todo lo que estuviera mal en nuestra vida todos los días, ¿cómo estaríamos nosotros? En cambio, la palabra del Señor dice que Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Entonces, como es grande en misericordia, no nos examina a nosotros como Dios, sino que nos examina a nosotros como papá. Entonces, antes de un padre bueno, un padre correcto, un padre con bases sentadas, antes de aplicar la disciplina, no ve al hijo como un ladrón, no ve al hijo como un delincuente, no ve al hijo como una persona que está constantemente en contra de él, sino que lo corrige como a hijo primero. ¿Para qué? Para provocar disciplina. Y esa disciplina, yo me he encontrado en mi pubertad, lo escuché por lo menos más de una vez al mes: es por tu bien. Te lo digo porque yo sé lo que es eso. Es por tu bien. Es por tu bien. Y uno no entendía. Yo decía, no, me están retando por deporte. Era como que le gusta a mi papá mandar. Como no está aquí, vamos a blanquear a la pastora. El pastor es el culpable. Pero en este aspecto, como que uno pensaba, no, que le gusta retarme. ¿Cómo va a encontrar que todo está malo? ¿Cómo no? Y decía, te lo estoy diciendo por tu bien. Y cuando uno ya crece y alcanza mayores rangos de madurez, te das cuenta de que el viejito tenía razón. Tenía razón. Era testarudo el hombre, pero decía las cosas y tenía razón. Y tenía razón. No te juntes tanto con esta chupa. No hagas esto, no hagas esto. Estudie, mijo. A mí que me cargaba, hermano, cuando yo llegaba y no tenía nada que hacer. No tienes nada que hacer, no, ponte a estudiar. Me decían. Y yo estaba como... vengo de 6 horas en el colegio y me dice, ponte a estudiar. Pero ponte a estudiar. ¿Sabes por qué? Porque después eso te va a servir. Y ahí yo tenía, ahora sí que la vamos a pelar en su presencia. Yo tenía a mi madre cuando nos enseñó las tablas de multiplicar. Se me olvidó todo, hermano, ya ni me acuerdo cuánto es 2 por 2. Pero en ese momento no empezaba. Y era tan persistente el tema que creo que aprendí gran parte de la comprensión lectora, de entender lo que leo y entender lo que me explican, por culpa de esta mujer que está aquí. Porque íbamos comprando, íbamos camino al pan, 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, ya perfecto, estamos bien. Íbamos al consultorio, todavía me acuerdo, una vez me tenían que revisar un diente y antes me dolía la muela y antes de entrar me preguntó 3 por 3 y yo no tengo idea, entra, te voy a retar después. Es como esa situación que uno tiene que estar en los momentos en donde uno está
viendo o desenfocado del concepto, siempre va a venir una palabra de Dios que va a tratar de recordarnos todas las cosas. Por eso que aquel que está desenfocado es una persona que no llegó. Una persona que está desenfocada es una persona que no está siendo responsable del llamado de Dios sobre su vida. Y este es un tiempo, querido hermano. Si yo pregunto acá, ¿cuántos queremos alcanzar la victoria en Cristo Jesús? Todos vamos a decir amén. Yo quiero una victoria para mi vida el día de mañana. Yo quiero que el Señor se manifieste con poder y autoridad y que pueda sanar todas mis dolencias y todas mis heridas. Pero también hay un llamado de responsabilidad también. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 4, verso 4, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Es acercarme a Dios. Llegué a la hora. ¿Y cuál es la responsabilidad de Dios de vuelta? Él se acercará a mí. Amén. Así que diga conmigo, ahora sí, voy a ser responsable. Voy a ser responsable. Ser responsable desata la bendición sobre tu vida. Ser responsable es entender lo que cantamos. Ser responsable es poder entender que el favor de Dios está ahí. Es que Dios no me habla. ¿Sabe qué es? Pasa que muchas veces nosotros estamos tan metidos en esto. Y por eso que más que vencedores es no es solamente un bálsamo para la iglesia, sino que también es una alerta. Nosotros los millennials, de los millennials para abajo decimos una red flag. Una red flag es una bandera roja. Cuando usted va a esas playitas que está ahí y que se ven muy bonitas y que están dignas para sacarse fotos y hacer sesiones de fotos, no todas las playas son bañables. Entonces yo recordaba la última que fuimos y era una playa preciosa, hermano, y el día estaba pero perfecto para bañarse, pero tenía una red flag, una bandera roja. Aquí no se puede. ¿Por qué? Porque hay corrientes profundas que arrastran a la gente hacia adentro del mar y después para ir a encontrarte. Nosotros vivimos o estamos o descansamos cerca de un lugar donde pasó una tragedia muy grande hace un par de años atrás, que es en un lugar precioso, hermanos, que es la Catedral de Piedra, la Iglesia de Piedra. La Iglesia de Piedra, donde hubo gente que fue imprudente y estaban las banderas rojas y se metió igual a sacarse fotos en invierno, subió la marea y no los encontraron más. ¿Le suena esa noticia? En la noticia salió eso. ¿Por qué? Porque fue gente imprudente y se metió en lugares donde no debía meterse. ¿Sí? Entonces, hay una tentación acá. ¿Por qué? Porque en periodos de crisis las emociones están a flote. ¿Quién te enseña a controlarte, por ejemplo, cuando estás lleno de ira? ¿Quién te enseña a poner un atajo cuando alguien te dijo un insulto feo que te ofendió y decir... No venimos con ningún manual debajo del brazo que decía, cuando usted lo ofendan, usted cállese la boca. No. ¿Quién, cuando uno, hermano, vámonos para el otro lado, cuando uno está enamorado y alguien te dice, oye, no es tan perfecta la otra persona, no es que todo lo que veo es perfecto, todo, cuando pasa a él o cuando pasa a ella, todas las cosas florecen. Todo florece, todo se pone entre todo lo gris se torna de color y empiezan los arcoíris por allá y por acá. Y la veo, me saludó, le dio like a mi story. ¡Wow! Le intereso. Me está siguiendo en TikTok. ¡Ah! ¡Qué lindo, qué romántico! Le entregué una carta y me la aceptó. Y como que nos venimos ahí de vuelta y pareciera que viniéramos igual que los dibujitos de Popeye saltando de nube en nube. Pero después pasa de que hay algo, una red flag, una bandera roja, que era algo del carácter o algo de incompatibilidad. Es que vive lejos, ella vive en Canadá y tú vives en Punta Arenas. No importa, yo la amo. Y vamos perfeccionando e idealizando algo que no deberíamos idealizar. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros llegamos a la hora, al llamado de Dios, Dios se encarga de poner todas las banderas rojas en los lugares donde no debemos transitar para que nosotros podamos andar libres en esos lugares donde Dios nos está apoyando. Amén. Entonces, mire, acá en Primera de Reyes, aquí viene la parte bonita. Ya terminé la parte confrontacional, relájese. Aquí vamos a empezar con la parte ya más dulce. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 8.
El texto empieza exactamente igual como empecé el sermón, bien crudo, pero después termina con algo poderoso. Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, el rey Acab, la reina Jezabel, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Vamos a contextualizar más tarde. Y dice, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías diciendo que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Seguimos y dice, entonces Elías tuvo miedo. Diga conmigo, miedo. Elías tuvo miedo. ¿Quién era Elías? Un profeta de Dios que había visto con sus ojos propios cómo Dios había contestado visiblemente una oración porque lo habían matado al resto de los profetas. Y aquí vamos después a detallar algo porque muy probablemente que este sermón tenga parte 2 también. ¿Por qué? Porque Elías va y dice... vamos a hacer algo. Si el pueblo de Israel estaba tan metido en la idolatría y estaba tan apartado de la presencia de Dios que se volvió idólatra y fue literalmente tras los ídolos de Canaán. Entonces el más famoso era uno que se llamaba Baal. Era tanta la pestilencia o era tan fétido el tema de lo que era la idolatría que hasta los reyes estaban corruptos e involucrados. ¿Les suena como parecido a eso? Estaban involucrados en eso. No me quiero detener en esto, pero cuando existe un gobierno que está corrupto en la idolatría, no esperemos que el país prospere de una forma correcta. ¿Sí? Por eso es que hay que tener sabiduría. Hay que tener sabiduría. Amén. Voy rápido, eso fue el mensaje. Entonces Elías tuvo miedo. ¿Por qué? Porque la reina dijo... ¿Qué pasó? Que el día anterior había pasado un milagro sumamente grande. Y pasó que dijo, vamos a ver entonces, si el pueblo está tan metido en esto, hay que regresar al primer amor. Y regresar al primer amor es mostrar quién es Dios realmente. El poder de Dios, la autoridad de Dios, el soplo de Dios. Y Dios le dio la orden a Elías. Y Elías fue y entre comillas, hizo y desafió a los profetas de Baal porque la reina Jezabel estaba tan involucrada que mandó a matar a todos los profetas. Y supuestamente en el territorio quedaba uno. Es como que hubiera un líder corrupto y hubiera mandado a matar a todos los pastores. Y hubiera quedado uno. Y ese uno se fue arrancando. Y el Señor le dio esa visión. Y dijo, bueno, ya que estamos tan metidos acá, yo vengo a desafiarlo a ustedes. 1 contra más de 200 parece. 400 era. 400 contra 1. Y dijo, yo vengo en el nombre del Señor, del Dios viviente. Y yo sé que su Dios es falso. Y como su Dios es falso, hoy día delante de todo el pueblo vamos a mostrar quién es Dios de verdad. Si su Dios es de verdad, levanten un altar a Él y va a consumir su Dios ese altar. Pero si mi Dios es de verdad, voy a encender yo acá mi altar o voy a armar mi altar y va a venir fuego del cielo y va a consumirlo aquí. ¿Sabe? Cuento corto, incluso Elías, para probar más aún su fe, armó el altar, le puso la carnecita como en los tiempos antiguos y empezó a echarle agua al altar. Para que no haya duda, no le echó benzina ni parafina, lo mojó con agua y le hizo unas pequeñas zanjas alrededor del altar poniendo más agua. Y oró al Señor y dijo, Señor, muéstrale a tu pueblo y saca a tu pueblo de la comodidad y saca a tu pueblo de la insensatez y saca a tu pueblo de este lugar donde está de calma o de comodidad y demuestra hoy tu poder. Y dice la palabra que se abrió el cielo y cayó fuego del cielo y dice que quemó todo el holocausto e incluso lamió el agua que estaba en la zanja alrededor. O sea, era tan fuerte el fuego de Dios que evaporó todo lo que estaba mojado. Entonces ahí el pueblo que llegó tarde dijo, wow, ciertamente Dios, Jehová es Dios. Daban ganas, hermano, ahí de cachetearlo y de aplaudirle en la cara. Como tantas veces que Dios había manifestado y el pueblo no entendía. Y ahora sí Jehová es Dios. ¿Qué pasó? Que el pueblo se dio cuenta de que el otro lado era una farsa y agarraron contra ellos y mataron a todos los sacerdotes y al final dejaron equiparar el tema. Lo supo la reina Jezabel. La reina Jezabel, que era acérrima fan de Baal.
y le dijo, bueno, me mataron a todos mis profetas, yo también tengo autoridad. Entonces el día de mañana, a esta misma hora, tú vas a estar igual que ellos. Imagínense el estado de euforia de un profeta que vio el poder de Dios caer a tener depresión y miedo porque estaba siendo amenazado. Ha pasado muchas veces, y nos ha pasado a nosotros, que después de momentos de manifestación fuerte y visible de Dios viene un día difícil. Viene un día complicado. Viene un día en el cual como que toda la fuerza del domingo anterior, el día lunes, pareciera que no nos levantan ni con grúa. Y nos dan ganas de arrancar. Pero hay una palabra poderosa del Señor. Dice que en Él somos llamados más que vencedores. Entonces mi responsabilidad es estar cerca de la voz que me llama a mí lo que soy, y no cerca de la voz que trata de condenarme. ¿Me explico bien? Entonces, mira, aquí hay un punto que quiero entregarte en este avance. No te acerques más a aquellas voces que tratan de apuntarte a ti por lo que tú has hecho. Corta, apaga todas esas voces. No, es que estoy acá en la casa y voy a ir otra vez vaya a ir a la iglesia. Sí, ¿y qué? Otra vez vas a estar allá. Sí, ¿y qué? ¿Algún problema con eso? Y es más, a ti te debería hacer bien, deberías acompañarme. Si tienes amistades que te dicen, oye, vamos a jugar a la pelota, ya he ido, ¿cuántas veces has ido? 3, 4 veces o 5 veces en el mes. Una vez que falte, vamos nomás. Si una no es ninguna, vamos, démosle nomás. Si tienes amistades así, córtalas. Te lo digo de inmediato. ¿Sabes por qué? Porque esa gente ve por el bienestar momentáneo, pero por tu bienestar eterno lo ve, no. Toda aquella voz que no te conduce a Dios te conduce al infierno. Wow. Toda voz que no te conduce a Dios te conduce al fracaso. Y ¿sabes qué, queridos hermanos? Nosotros los que estamos acá no somos gente de perdición, somos gente que persevera para preservación del alma. Nosotros que hemos insistido en esto, en lo que hemos creído y que hemos estado de pie, aún en los momentos más complicados, aún en los momentos más difíciles, nos hemos dado cuenta que mayor es el poder que Dios se manifiesta cuando le buscamos en la adversidad, que mayor es el poder de Dios que se manifiesta cuando decidimos creer cuando otros no creen, que mayor el poder cuando decidimos ser responsables cuando otros aflojan, porque no somos de aquellos que se echan atrás para perdición, sino que somos de aquellos que perseveran para preservación del alma. El cielo no va a estar lleno de gente, buena gente, queridos hermanos. El cielo va a estar lleno de personas que supieron permanecer en la prueba. El lugar donde Dios se manifiesta es el lugar donde más tristeza existe, pero más fe hay de parte del Hijo de Dios. Por eso es que es importante esta mañana entender de que los procesos de Dios nos bendicen aunque duelan. Aunque duelan. Voy a contar esto. Hace un tiempo, mucho tiempo atrás, a mi hermana Esther le pasó un accidente muy grande. Era niña, ¿cuántos años tenía? Como 5 años más o menos. Entre 5 y 8 años, ya no me acuerdo, hermano, porque ya las partes estaban hace varias décadas atrás. Y tuvimos un accidente en una laguna, la laguna Vendaño en Quillón. En ese tiempo tenía unos muelles de madera así rústica, y de ahí la gente se lanzaba, los que eran un poquito más ávidos en el nado, y nosotros lo ocupamos de respaldo porque era como una especie de boya. Hasta allá podíamos llegar y ese lugar era como el que más podíamos tener. Resulta que mi hermana en una escalera hizo una maniobra mala, se cayó, y en caerse no pudo evitar que había un clavo que estaba hacia arriba y se enterró todo el clavo en el pie. Imagínense el dolor, el grito desesperado de un niño que estaba así de esa forma. Y en ese caso los remedios más efectivos era sacar el pie del lugar donde estaba. Imagínense el dolor. Después de eso vino una infección y lo más complicado de eso es que hoy día nos duele la uña y ya vamos al CEFAM. Había remedio para todo. Me siento mal, me siento complicado, voy a la farmacia. ¿Tiene remedio para los días malos? Sí, tenemos.
como decía uno de Cachureos, ¿tiene pastillas de amnesia? Sí, tengo pastillas, ya, démosle. Pero en ese tiempo no, costaba. No, el pueblo más cercano quedaba a 3 kilómetros más o menos, que era más de 45 minutos caminando. Y ahí recién uno podía encontrar un centro chiquitito de salud, que era un policlínico en ese tiempo. Y no podíamos ir a ese lugar porque no teníamos auto, hermano. Y teníamos que ir en bus en esa época. Caminos de tierra, complicadísimo el tema. Y llegó la hora de hacer curaciones. Y yo, hermano, aún recuerdo los gritos de dolor de mi hermana. Estaba yo en la pieza de al lado. Y gritaba del dolor. Y me di cuenta que después, al pasar el tiempo y al pasar los días, cuando la herida empieza a sanar, y obviamente ese verano yo recuerdo que cogió 3/4 del verano. Cuando empezó a sanar, nos dimos cuenta de que era necesario poder poner el alcohol o la povidona en la herida, aun cuando doliera, para que la herida se desinfectara. ¿Me estoy explicando bien en lo que estoy diciendo? Para que sane, tenía que pasar por un proceso de dolor. Entonces, van a haber situaciones en las cuales Dios va a permitir el dolor para que sanemos. Dios va a permitir que algo pase o que algo suceda para que nosotros podamos salir de nuestra comodidad. Entonces hay algo que quiero replicar que el pastor Julio dijo hace un tiempo atrás. Si tu vida está muy tranquila, preocúpate. Si tu vida está muy cómoda, si tu vida está muy seca, preocúpate. Porque no vaya a ser que quizás vamos a encontrarnos algo por debajo del agua y va a permitir dolor para que venga otro y eche ahí el alcohol o la povidona para permitir el dolor y podamos madurar. ¿Qué fue el gran golpe de madurez para nosotros muchas veces en la vida? Un golpe de dolor. ¿Qué nos hizo ser hombres y mujeres en esta mañana? Una experiencia que nos marcó. Todos, si les preguntáramos acá, todos tenemos alguna experiencia de decir, yo creo que fue en esta parte de mi vida donde me di cuenta que de ahí para adelante empecé a madurar, porque ya no fui el mismo. Alguien que te rechazó, un amor no correspondido, un trabajo que te echaron, una experiencia, te echaron de la casa, o una experiencia dolorosa, una pelea que todavía no se ha recuperado, algo que no ha sido superado. Pero déjame decirte lo siguiente, no estamos acá para poder incidir o escarbar en la vida. Estamos acá para que el Supremo Dios nos venga a echar la povidona y nos venga a echar el alcohol para decir, Señor, me duele, pero yo quiero persistir aquí porque yo sé que en ti voy a sanar. En ti voy a sanar. Y todos esos pensamientos complicados que vamos a tener, dejemos que el Espíritu de Dios se lo lleve, porque Dios se lo va a llevar, hermano. Dios se lo va a llevar. Amén. Entonces dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a sus sirvientes. O sea, tenía tanto miedo que dijo, tú sálvate como puedas, yo también corran por su vida. Y dice el 4, luego siguió todo el día hasta llegar al desierto y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse diciendo, basta ya, Señor, quítame la vida. Tenía pensamientos suicidas un hombre de Dios. Dijo, Señor, quítame la vida. Dice, porque no soy mejor que mis antepasados que murieron. Verso 5. Y dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Y mientras dormía, diga conmigo un ángel. Un ángel, bien. Lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante de ti será demasiado para ti. Otra versión, la versión antigua, dice, levántate y come porque el largo camino te resta. Levántate y come porque el largo camino te resta. Mira, entonces dice, se levantó y comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días. Diga conmigo 40 días y 40 noches
hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Vamos a detenernos ahí antes de concluir. Dice, le dio fuerza suficiente para poder resistir 40 días y 40 noches hasta llegar a la montaña de Dios, hasta el Sinaí. El Sinaí es un monte, es una montaña literal. Una montaña, imagínense la Aconcagua, el Cerro Manquehue, literal, es una montaña que está en medio del desierto, en el desierto de Sinaí, que divide a Egipto con Israel. Es parte de la cuenca y está ahí cercano al Mar Rojo, entre el Golfo de Aqaba y el otro golfo que se me olvidó el nombre. Pero cuando va ahí está el monte Sinaí. Hay fotos de la actualidad que dice que es uno de los montes más altos del desierto o de los lugares aledaños. Y es conocido bíblicamente el monte Sinaí como un monte donde Dios habla. ¿Qué pasó antes en el monte de Sinaí? Dios le da las tablas de la ley a Moisés y le da los 10 mandamientos. Y en una parte dice que incluso es más, la segunda vez, si mal no me equivoco, dice que lo escribe con el dedo. El mismo Dios escribe las tablas de la ley y se la entrega a Moisés. Y aquí se aparece por segunda vez a otro profeta de Dios, pero en una situación distinta, años después, generaciones después, para entregar el mismo mensaje. Dios está interesado en relacionarse con su pueblo. Entonces, veámoslo en el contexto espiritual para ya estar ya cerrando este tema. Un hombre de Dios, una mujer de Dios con depresión, con angustia, con miedo, con ansiedad, decidió tomar una decisión correcta, aun cuando al principio parece como queja, porque no le dijo a otro, quítame la vida. No le dijo a otra persona, quiero eutanasia, desconéctenme. Dijo que fue delante de Dios y le dijo, basta ya, Señor, estoy cansado, quítame la vida. Pero lo hizo directamente con Dios. ¿Saben lo que hizo Dios de vuelta en el lugar de la intimidad? Con Dios envió un ángel a fortalecer al hombre que estaba con miedo. Todo es clave. Por eso, hermano, si usted va acá, quizás nosotros parecemos repetitivos y hasta cansamos, hermano. Si nosotros cansamos en esto, está bien, porque ese es nuestro trabajo. Si nosotros le cansamos diciendo, hermano, adora al Señor, hermano, los momentos de adoración son importantes. No se salte los momentos de adoración, porque los momentos de adoración tomamos decisiones en el espíritu que nos van a afectar para después. No seamos personas que no amemos los tiempos de adoración. El Shaddai es una iglesia adoradora. El Shaddai es una... ¿Por qué? Porque en la adoración pasan cosas sorprendentes. No podemos saltarnos eso. ¿Sabe que la religión antiguamente decía la primera parte y la segunda parte? Veníamos conversando con el pastor ayer. Entonces venía alguien, un hermanito bien intencionado, y decía, vamos a orar para que el Señor haga su voluntad en la primera parte del servicio. Y dividíamos el servicio en las dos cosas. Entonces se creía literalmente de que lo más importante del servicio era solamente una parte, la parte donde Dios hablaba, que era la palabra. Entonces, nada debía entorpecer la palabra, porque eso era lo más importante. La adoración da lo mismo, ¿sí? O el final o los avisos da lo mismo, ¿no? Lo más importante es que es la palabra. Si hacemos un culto solamente de palabra, da lo mismo. Entonces, se transparentaba eso, pero ¿sabes qué? Imagínate, hermano, que esto, en el lugar de intimidad, hay una relación recíproca entre Dios y el creyente. ¿A cuánta gente le aburre hablar y que no la pesquen? Para los que no están viendo de otros países, ¿a cuánta gente le aburre que hablar y que no te atiendan? Yo estoy hablando, uno de los principales reclamos en la casa, y yo hablo, pero nadie me atiende. Oye, ¿quién está acá? Gracias por responderme, ¿eh? Es como que incluso es base de conflicto eso, por falta de comunicación. Entonces, en un servicio, en una intimidad con Dios, Dios está esperando también tu interacción. No, es que Dios sabe qué es lo que yo pienso. Esto no es telepatía, hermano. La palabra del Señor dice en Salmo 47, dice que nosotros tenemos que aplaudir al Señor. Otras partes de Salmo 150 dice, alábele con sus voces, alábele con su corazón, con salterio, con danza, con arpa. No está diciendo alábele telepáticamente, porque Dios conoce la intención de tu corazón. Y aunque tú no digas nada, el Señor ya lo sabe, así que ya estás ahí. No, dice todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces mi interacción con Dios, diga conmigo, es determinante. Es determinante a la hora de recibir algo de parte de Dios. ¿Saben lo que hizo aún en la parte más compleja? Porque
Todos pasamos por valles de emocionabilidad donde las emociones están tan a tope que no tenemos idea cómo reaccionar. Cuando recibimos una invitación desastrosa a poder darle rienda suelta a nuestras emociones, cuando nos dan una noticia triste que nos rompe el corazón, tenemos la tendencia a tupirnos. Cuando estamos con vergüenza, por ejemplo, ¿alguien sabe reaccionar de inmediato? No. Cuando alguien es descubierto, ¿alguien sabe cómo reaccionar de inmediato? No. Cuando te notifican de una noticia complicada o compleja, nadie sabe cómo reaccionar. Pero hubo algo que arrastró al profeta Elías, que dijo: no tengo idea lo que voy a hacer aquí. De aquí para adelante todo es improvisación, pero voy a hablar con el jefe primero. Yo siempre digo eso ahí: voy a hablar con el jefe. Porque cuando yo no tengo idea de nada, ¿por qué consultar a otra fuente que no sea de Dios? No tengo idea qué va a pasar acá. Y muchas veces, hermanos, nos hemos topado. Yo más de 5 veces en el año le puedo decir, más de 5 veces he dicho: de aquí para adelante no tengo idea qué va a pasar. Y no tengo idea qué va a pasar. Y consultar al Señor en el monte Sinaí trae órdenes específicas para lo que va a pasar más adelante. Por eso es que hay que frecuentar la intimidad con Dios, porque ahí vamos a encontrar la instrucción para salir de la crisis. Entonces dice: entonces se levantó y comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. La montaña de Dios. Ahora quiero invitarle a que pueda levantar su manito ahí en ese lugar donde está. Declaro en el nombre del Señor esta tarde, esta mañana, de que estos van a ser días que, aún a pesar del dolor, Dios te va a invitar a contactarte con Él en el monte Sinaí, para que la comida que venga de la boca de Dios te alimente y te dé fuerza suficiente por durante 40 días y 40 noches. En el lugar de tu dolor, en el lugar de tu angustia, en el lugar de tu ansiedad, el Señor se va a manifestar como nunca antes sobre tu vida y te va a dar de su comida suficiente para poder enfrentar aquella cosa que a ti te está angustiando, aquella cosa que a ti te está derrotando, aquella cosa que a ti te está trayendo problemas. En el nombre de Jesús se suelta una palabra de Dios para tu vida, para lo que va a pasar y lo que va a suceder, porque Dios te va a empezar a fortalecer. Alguien que pueda apoyarme con un amén en eso. Dios te va a empezar a fortalecer, Dios va a empezar a traer claridad sobre ti, donde en otras emociones, en otras épocas de tu vida no tenías idea cómo ibas a enfrentar el problema. El Señor te va a decir: ven al monte de Sinaí, ven al lugar donde yo te voy a hablar y te voy a decir las cosas que tú tienes que hacer para poder hacer frente al problema, para derribar al hombre fuerte que quiere enseñorearse sobre ti, para poder traer la paz y la voluntad de Dios sobre tu vida, y que puedas ser de bendición en el lugar donde tú estás y puedas quebrar todo yugo, romper toda cadena en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Póngase de pie, mi querido hermano. No quiero alargar más él. Mucho dulce hostiga de repente. Wow. Hoy termina una etapa, queridos, pero va a continuar, tiene como una especie de secuela los próximos días que vamos a ver. Solamente quiero leer un versículo, porque quiero asociar esto con lo que vamos a vivir la próxima semana. ¿Alguien sabe lo que va a pasar la próxima semana? Le explico. Los cielos se van a abrir. Eso va a pasar la próxima semana. Entonces usted prográmese. Les pido por favor, queridos hermanos, yo sé que todos tenemos ocupaciones. Todos tenemos ocupaciones. A mí siempre me pasa algo y se lo comparto. Las veces que más tengo trabajo en la iglesia son donde más tengo audiencia. Y antes eran los exámenes en la universidad. Entonces pasaban cosas importantes y espirituales y tenía la mente acá entre los tribunales y acá en la iglesia. Siempre pasaba eso. Pero ¿sabe qué? Hay algo que se llama prioridad. Y la prioridad es Él. Porque Él es aquel que derrama la bendición sobre nuestra vida hasta que sobreabunde. ¿Quién te da el trabajo? ¿Quién mantiene tu vida en orden? ¿Quién permite que tú no te mueras de hambre? ¿Quién hace y deshace en tu vida para permitir todo el dolor y tener un futuro y una esperanza? Dios. Los antiguos cantaban: si mi Dios no es real, ¿quién me da la vida? Si mi Dios no es real, ¿quién contesta mi oración? Si mi Dios no es real, ¿quién me bendice? Solo sé que Él vive.
Entonces, la invitación es esta, hermanos, apartemos tiempo ese día para buscar el rostro de Dios en este monte, en el monte Sinai. 17:30, 5:30, vamos a tener un tiempo de oración el día viernes a las 8. ¿Ya? Acompáñenos. No es lo mismo un Elías que 5 Elías o que 10 Elías. Aunque lloremos todos juntos, imagínense, hermanos, los reclamos hacen que el gobierno atienda, ¿sí? Nosotros también, si nosotros vamos y decimos, Señor, manifiesta tu poder. Usted cree, la palabra del Señor dice que donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Amén. Mire, y esto lo relaciono directamente con lo que vamos a vivir el día domingo. Isaías capítulo 45 del 3 al 8. Y ponga atención, los que están anotando, anoten esto porque es una palabra directa para ti esta mañana. Y dice la palabra, dice, te daré tesoros escondidos. Dame la Nueva Traducción Viviente, querida, por favor. Dice en otra circunstancia, te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Vamos a ver lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, porque aquí es más explícito todavía. Porque habla, acá está, dice, te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas, lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. 4 dice, viene ahí el verso 4. Dice, te llama por tu nombre. Dice, ¿por qué te he llamado para esta tarea? Porque te llamé por tu nombre cuando no me conocías. Dice, es por amor a mi siervo Jacob, Israel mi escogido. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos, dice el Señor. Yo soy el que hace estas cosas. Ábranse, oh cielos, y derramen su justicia, que la tierra se abra de par en par, que broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. Quédese con eso. Ábrense, oh cielos, y derramen su justicia. ¿Qué pasa cuando yo invoco el nombre del Señor en mi angustia, en mi necesidad? Los cielos se comienzan a abrir. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a decir, Señor, quiero ser responsable con mi llamado? Dios no te va a decir, qué bueno, cabezón, por fin entendiste. Te va a decir, yo voy a abrir los cielos y derramaré bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Si usted lo cree, diga amén esta mañana. Dígame. Vamos a orar al Señor, ¿le parece? Y vamos a pedirle, Señor, te pedimos, abre los cielos sobre nuestra vida. Abre los cielos sobre nuestra vida. Levante su voz ahí en ese lugar donde está. Abre los cielos sobre nuestra vida. Levante su voz, levante su voz, levante su voz. Señor, pedimos en esta mañana que tu Espíritu, Señor, nos lleve al monte Sinaí para poder encontrar la dirección tuya, para poder encontrar el descanso tuyo, para poder, Señor Jesús, ser encendidos por tu presencia, para que podamos, Dios mío, ser disipados de toda duda, de toda confrontación, de toda falta de entendimiento, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos, Padre amado, de que los mejores años de nuestra vida están frente a nuestros ojos, aun cuando hayamos tenido la experiencia más desastrosa que muchas veces pretende derribarnos. Tu palabra, Señor, nos ayuda, nos enfoca, nos redirige, nos enseña, nos capacita, Señor, para poder ir al frente, entendiendo, Señor, que tus tiempos son mejores, que tus tiempos, Señor Jesús, nos enfocan en lo porvenir, que tu gracia, que tu poder, que tu misericordia, amado Dios, nos ayuda, nos bendice. Señor, disipa toda duda. Señor, nos enseña, Padre amado, a persistir en todo lo bueno, todo lo puro y todo lo amable, todo lo digno de honra. Si alguien puede levantar su voz al Señor en ese lugar donde está.